Son las 10 de la noche y esto es Informativo de Buen Rollito. Es un nuevo horario. Vamos a emitir a partir de ahora a las 10 de la noche, de lunes a jueves. Y bueno, empecemos con el sumario, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? ¿Qué es lo más importante? Yo te voy a explicar lo más importante, lo que ha pasado hoy en 20-25 minutos. Es lo mínimo para que tú estés informado, llegues al bar, vayas a tomar una caña y le digas a tu colega, ¿sabes que Pedro Sánchez y yo Yolanda han pactado los presupuestos generales del Estado de 2023, por ejemplo? O sea, para que sea una persona interesante, porque sí, porque yo te lo quiero dar a ti. Los presupuestos generales del Estado es lo primero que vamos a hablar. Hablaremos también de más bajadas de impuestos en otras comunidades autónomas que son Castilla-La Mancha y Canarias. Las declaraciones de García Paje, que es un verso suelto. Y bueno, ahora va en contrario a lo que ha dicho el Ejecutivo del Partido Socialista. Hablaremos de la actualización de la guerra en Ucrania, los datos de empleo que se han dado hoy, los de septiembre. Las protestas en Irán continúan. Elon Musk se rinde y al final va a comprar Twitter por 44 mil millones de dólares. Y bueno, luego habrá el típico comentario que subo después a Instagram, a YouTube y que bueno, que es algo totalmente ilógico, algo que a mí me ha llamado la atención. Esta vez está inspirado, bueno, por la muerte de Jesús Quintero, que sabéis que era un gran periodista, lo hablamos ayer, pero bueno, pues ayer se me ha ocurrido un comentario respecto a eso. Sin más dilación, vamos ya a lo que viene siendo la cabecera, que como no, son los enterados. Y esta es la verdad, y ya está, y nada más. Y por mucho que ponga el diario, ponme caso a mí. Y por mucho que diga la radio, ponme caso a mí. Y aunque digan los telediarios, ponme caso a mí. Y aunque escuche rumores en el recitario, ponme caso a mí. Ponme caso a mí. Ponme caso a mí. No me voy a engañar yo a mí. Efectivamente, tú hazme caso a mí porque no te voy a engañar yo a ti. Bien, empezamos con los presupuestos generales del Estado y es que yo, Yolanda, aquí a la izquierda, y don Pedro Sánchez, que está con cara de diciendo joder qué guapo soy, que no es algo nuevo, bueno, han pactado los presupuestos generales del Estado de 2023 que vuelven a ser los más sociales de la historia, es decir, los que más gasto conllevan. Y bueno, es que realmente es un récord histórico de gasto, así como lo ha sido el de los ingresos, como los impuestos van por porcentaje y la inflación está por las nubes, realmente ha habido un incremento de los ingresos para el Estado, tanto para el Estado como para las comunidades autónomas, que ha sido verdaderamente notable, como diría el expresidente Rajoy. Bien, ¿cuáles son las novedades, no? ¿Cuáles son las novedades de estos presupuestos generales del Estado? Y es que hay un 25% más de gasto en defensa, como prometió Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN, cosa que a mí personalmente me parece bien que si Pedro Sánchez se compromete, es el presidente del país, representa a España y si se compromete a subir el gasto en defensa en la OTAN, pues me parece bien que lo cumpla. Ahora, quien no le parece demasiado bien, imagino que será su socio de gobierno, con lo que acaban de pactar estos presupuestos generales del Estado, porque Podemos se negaba rotundamente a eso. Para ellos era una línea roja, pero bueno, sigue apareciendo en estos presupuestos. La excusa que, bueno, ese 25% de incremento en gasto en defensa no perjudica que sean los presupuestos generales del Estado más sociales de la historia. Si aquí el que no se consuela es porque no quiere. Se prorrogan. Otra de las novedades es que se prorrogan los bonos de cercanía Renfe gratuitos que ya estaban por la inflación. Bueno, pues si la inflación se prevé que aumente, pues sí, es normal, es una buena medida que siga esa prestación, ¿no? Porque realmente sí que ayuda a la gente que coge el metro, que coge el cercanía, el autobús. Todo esto son gente que no se puede, o que sí se puede permitir, pero prefiere gastar menos, no se permite su propio vehículo, así que realmente sí que hablamos de algo que ayuda. Otro de los importantes, de las importantes novedades de estos presupuestos son un cheque de 100 euros al mes por hijo menor de 3 años. Bien, esto es una propuesta
plantea el Ejecutivo socialista con Podemos, y que realmente es una buena medida porque aplaude, bueno, está obviamente en mi opinión, cada uno que piense lo que quiera, y este cheque, bueno, se va a dar a la familia que tengan un hijo menor de 3 años. ¿Es buena medida? Sí, bueno, puede aumentar, puede ayudar a que haya más natalidad, pero lo que pasa es que, bueno, ya esto no es una medida nueva, ha habido cosas muy parecidas. Ya estuvimos con el cheque bebé de Zapatero en 2007, si no recuerdo mal, y sí que subió la natalidad. Ahora, bueno, de hecho lo tenemos aquí, la natalidad de 2006. Perdón, esta es la natalidad de 2007, que ya venía con un incremento del 0,87%, por lo que vemos que venía en una buena curva la natalidad, pero sí que es verdad que pasamos a 2008, que es cuando se implementó esta medida, y sube un 5%. Bien, sí es verdad que sube la natalidad. Ahora bien, el mismo Zapatero tuvo que quitar esa medida, no fue el siguiente gobierno, sino que fue él mismo, porque era un gasto desmesurado. Es cierto que ahora hablamos de un cheque de 100 euros mes y no de un cheque de 2.500 euros, pero claro, todo esto que viene, ¿no? Pues que hay año electoral. También hubo otras propuestas, por ejemplo, la de Mariano Rajoy en 2014, que proponía una deflactación del IRPF por cada familia con hijos menores, creo también de 3 años y demás, pero realmente estas propuestas que estamos viendo no han sido verdaderamente notables para que suba la natalidad conforme el gasto que conlleva. Pero bueno, siempre es una ayuda, lo que yo no estoy de acuerdo es que sea una ayuda directa, ¿no? Pero bueno, eso ya es tema mío. Y bueno, ¿qué pasa ahora con estos presupuestos generales del Estado? Que también se suben las pensiones, se equiparan al IPC, o sea, a la inflación, o sea que propone una subida de las pensiones en torno al 8,5%, y los pensionistas y los funcionarios en este momento son los únicos colectivos en no sufrir una pérdida de poder adquisitivo conforme a la inflación. Realmente cualquier persona que tenga un sueldo de una entidad privada, no se ve que ese sueldo vaya a subir un 8,5% a final de año. ¿Y por qué no lo ve? Bueno, ¿y por qué? O sea, la pregunta es justo que claro, que los pensionistas hay que cuidarlos y todo lo demás, y está muy bien. Pero realmente es justo, es ético que los pensionistas y bueno, y funcionarios sean los únicos dos colectivos que no paguen esta subida de precios, que no paguen esta pérdida de poder adquisitivo. Bueno, yo creo que eso es algo que cada uno tendrá que pensar. Ahora también lo que pasa es que, bueno, estos presupuestos se han lanzado en el último minuto, in extremis, y vienen como a decir que se han puesto de acuerdo. Lo que dice el Partido Popular es que, bueno, la que están liando por haberse puesto de acuerdo entre el mismo gobierno. Y en parte llevan razón, pero en parte también hay que entender que un gobierno de coalición no es un gobierno de mayoría absoluta, como si lo han tenido anteriormente tanto PP como PSOE. Entonces ponerse de acuerdo siempre es una buena noticia. Ahora, aquí el afán, ¿no? Ese tipo de festejo sí que parece un poco exagerado, porque además todavía faltan por incluirse enmiendas seguramente, porque la coalición Partido Socialista Podemos no tiene la potestad como para aprobar esos presupuestos en el Parlamento. Ahora se van a proponer y ahora tendrán que hablar con sus socios. Esquerra Republicana ya se ha sentido un poco humillada, ¿no? Y ha dicho Rufián que el voto de ERC, que es Esquerra Republicana, va a salir caro, hay que sudarlo. En fin, bueno, todo este tipo de cosas
que ahora se verá realmente. No le voy a dedicar más tiempo a los presupuestos porque todavía no son reales, no son 100% los que se vayan a implementar, sino que tienen que hablarlo con sus socios de gobierno y necesitarán el apoyo de Esquerra Republicana, del PNV, de Bildu, y eso, señoras y señores, son muchas concesiones. Saltamos a la siguiente noticia y es que Castilla-La Mancha y Canarias se suban a esa bajada de impuestos. Todo esto comienza con lo que dijo, bueno, el anuncio de Juanma Moreno de suprimir el impuesto de patrimonio, la deflactación del IRPF, que vinieran muchísimas comunidades y se adhirieran a ese discurso para competir. Antes se llamaba dumping fiscal, si lo hacen si lo hace Castilla-La Mancha se llama competencia, no lo sé. No lo sé realmente esto cómo va, pero sí sé que todo, bueno, va por intereses electorales. Y es que realmente la inmensa mayoría, bueno, varias comunidades autónomas el año que viene tienen, entre ellas Castilla-La Mancha, tienen elecciones, así igual que las generales, así igual que las municipales. Y bueno, ¿qué es lo que ha dicho García Paje, ¿no? Que además de, bueno, ha anunciado una deflactación del IRPF a las rentas de menos de 30.000 euros, que es una deflactación del IRPF, que es bajar los impuestos a quien tenga menos de ese dinero al año, quien reciba menos de ese dinero al año, que es una medida que ya han implementado varios colegas suyos, tanto del PSOE como del PP. Y bueno, lo que sí se pone un poquito otra vez el discurso de García Paje, que va un poco a contracorriente de lo que dice el ejecutivo de Pedro Sánchez, y aquí vemos unas declaraciones suyas. Y que va a ir dirigido sobre todo a las clases medias y sobre todo a las clases más necesitadas. Esta es la realidad. Y se refiere a la bajada Ni le de vamos a plantear impuestos. incremento de gasto ni de impuestos a otros. Ni tengo necesidad ninguna de plantear una especie de frontera social, ni de odio, ni de rencor social. Que va. No solo no va con nosotros, sino que además es un error de bulto desde mi punto de vista. Califica de error de bulto a, bueno, esa guerra, ¿no?, que intenta crear el Ejecutivo ahora de ricos contra pobres, un nuevo impuesto a los ricos que no sabíamos cómo era, ahora sabemos que va a ser a la fortuna de más de 3 millones de euros, pero bueno, que carga un poco contra esa ideología, que es cierto que se parece un poco al populismo, ¿no? Porque todo esto nace con el anuncio de Juanma Moreno de bajar los impuestos y el gobierno dice, pues tú bajas los impuestos a los ricos, pues yo se los subo. Algo así, ¿no? Un poco de revanchismo, de rivalismo entre ricos y pobres, que es pues básicamente se llama populismo, ¿no? En ese sentido. Bueno, vamos a otra noticia, vamos a los datos del empleo, y es que el mercado laboral se enfría en septiembre, el paro ha subido 18.000 personas con el fin de los contratos de verano. Es verdad que septiembre siempre es un mal mes para el empleo. Lo bueno es que el número de desempleados sube hasta lo malo es que el número de desempleados sube hasta acercarse peligrosamente a los 3 millones. Y lo bueno es que a pesar de esta cifra, la Seguridad Social sí que registra 29.000 nuevos afiliados. Y que es verdad que la Seguridad Social se mantiene por encima de los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, que recuerden, era el sueño de Rajoy, ¿no? Y, y en este sentido, ¿qué podemos analizar? Un poco que, bueno, sí, se está enfriando el mercado laboral, se está enfriando la economía, se prevén curvas, ya lo ha dicho alguno de los mandatarios del Banco Central Europeo, del Banco de España. Se prevé que haya una desaceleración para 2023 y que además la inflación siga subiendo por el coste de la energía. Por lo tanto, son malas noticias para la economía, pero sí es cierto que hay que reconocer que pasan los meses y la reforma laboral, que se atisbaba, incluso yo en un primer momento pensé que era una mala medida, se atisbaba como pues la muerte de la economía española, según los partidos de derechas, según el Partido Popular y según Vox, y realmente cada mes que pasa sabemos que la reforma laboral no fue tan mala idea. Eso sí que es algo que hay que reconocer. Vamos a internacional y aquí seguimos con la guerra de Rusia.
seguimos con esto que está pasando y bueno, sigue el avance ucraniano. Ayer se conquistó Limán, es una ciudad que es un enclave ferroviario bastante importante, es un bastión militar importante. Sí, lo hablamos ayer y además, bueno, se habla de que Rusia ya ha reclutado a más de 200.000 civiles. Recuerdan que el anuncio era de 300.000. Y bueno, informaciones del Kremlin declaran que quiere reclutar a más de 1 millón de civiles para usarlos como carne de cañón en las fronteras hasta que su ejército se rearme. Una noticia bastante espeluznante. Pero bueno, cada vez está más claro que se cometen crímenes de guerra, no solo los cuerpos que se han encontrado maniatados, sino que el mundo además acaba hoy un reportaje de soldados ucranianos que denunciaban que les metían calambrazos en la oreja, incluso en los genitales, durante más de una semana. Pasando al sureste asiático, vemos como hoy ha habido las maniobras siguen en Corea del Norte y bueno, un proyectil norcoreano ha sobrevolado la costa de Japón y menos mal ha caído en el mar, pero sí que se han escuchado sirenas antiaéreas y sí que se ha escuchado que bueno, que la gente corriese y se metiese bajo tierra, que estuviese en un lugar a salvo de un misil que no se sabía muy bien dónde iba a caer. Estas eran las imágenes. Un vídeo del País, por cierto. Bueno, simplemente que han saltado la alarma en todo el país. Finalmente, el misil ha caído en el agua sin daños aparentes. Y la respuesta de Japón ha sido, pues bueno, que Estados Unidos apoya a Japón y han realizado maniobras juntos. Por lo tanto, escalada de tensión en esta situación con Corea del Norte, algo que sinceramente nos sorprende. Ya lo sabemos, Corea del Norte está Kim Jong-un liándola todo el rato y poco más. En Irán siguen las protestas y su líder supremo, que ha salido después de estar más de 2 semanas sin hablar, las califica como disturbios en vez de protestas y provocados por Israel. Y Estados Unidos señala a estos países y no que hayan matado a una mujer que se quitó el hijab. Y bueno, el otro día tuvimos aquí el jueves pasado a Carmen Jaquete, nuestra experta en temas internacionales y sobre todo feminismo internacional, así que vamos a recordar un poco lo que nos dijo como contexto. Y ahora os cuento qué dijo el líder, qué ha dicho el líder supremo de Irán. La lucha feminista que está habiendo ahora mismo en Irán, que supongo que os habréis medio enterado que, bueno, pues una persona que se quitó el hijab fue apresada por la policía y luego pues murió en extrañas circunstancias y ya van 6 son los días consecutivos de protestas en Irán, así que te dejo a ti sola. Bueno, la joven de la que Paco habla es Mahsa Amini, una joven de 22 años que fue detenida por la policía de la moral en Teherán, la capital del país. La policía de la moral se encarga de asegurarse que todas las mujeres lleven correcto el velo, que se llama hijab, y vayan vestidas de forma adecuada, es decir, no pueden llevar ropa ajustada o ropa que provoque a los hombres y puedan sufrir sus consecuencias. A esta joven fue apresada por llevar mal puesto el hijab y de camino a la comisaría para reeducarla llevó una fuerte paliza según varios testigos que le provocaron la muerte a los 3 días de estar ingresada. Esto ha generado una gran masividad de protestas en todo el país contra el yihad y la obligatoriedad del yihad. Digamos que estas protestas se llevan ya desde 2014 haciendo contra la obligatoriedad del yihad, que empezó en 1979 con la revolución islamista. A estas revueltas se les suma el miércoles blanco, en el que las mujeres se visten de blanco sin el hijab en sus redes sociales. Y digamos que esto ha sido la puntilla que ha marcado esta gran revolución y creo que será un gran episodio para el feminismo en todo Oriente Medio.
Bueno, pues lo que vemos en la actualización de ahora, como bien nos contó Carmen el otro día, las protestas siguen y a día de hoy martes 4 de octubre, siguen las protestas. Y bueno, más allá de asumir algún error, su líder supremo ha respaldado a la fuerza de seguridad y ha lamentado la muerte de Masha Amini, que es la joven que murió en un primer momento. Luego ha habido bastantes más fallecimientos. Y bueno, muere en arresto policial, pero habla de accidente, ¿no? Así que vemos como Irán no parece estar muy por la labor de plantearse quitar el hijab como obligatorio. Además, bueno, vemos que el líder supremo respalda, no, llama a Israel y a Estados Unidos como los culpables, ¿no?, de estas protestas. Bueno, que no las califica como protestas. Pero bueno, en otro orden de cosas, volvemos a Elon Musk. ¿Qué pasa ahora con Elon Musk, no? Bueno, y es que hace un tiempo saltó la noticia en abril de que se ofreció a comprar Twitter por 44.000 millones de dólares. Luego, o sea, él pidió comprarla por esa cantidad, se llegó a un acuerdo, se firmó. Él en ningún momento pidió que se hiciera un examen previo a la compra. Luego lo pidió posterior de firmar el contrato, se dio cuenta de que había bastantes más bots de lo que en principio había, no sé cuántos bots habrá en Twitter, pero viendo la cuenta de Donald Trump serán muchísimos. Y bueno, y luego Elon Musk se echa un poco para atrás y quería pagar menos, ¿no? Decía que quería pagar menos, que no era el precio real que costaba Twitter. Y ahora, después de varios meses de lucha, a 2 semanas de que comience el juicio, ha anunciado que finalmente lo comprará por el precio pactado. Por lo tanto, Elon Musk se rinde y va a comprar Twitter por el dinero que en un principio había dicho, que son 44.000 millones de dólares. Y no me enredo más, hoy no ha pasado más nada de actualidad, no hay nada más importante que debas saber, esto es lo más importante. Y ahora sí que me voy a ese comentario que me gustaría de nuevo tener. Y vamos con Outarle. Hoy hablamos de contradicciones, de lo contradictorio, que seguro que a más de uno nos pasa. Siempre me gustaron las contradicciones. No me preguntes el por qué, pero no puedo evitar encontrar belleza en la ironía que desentraña una ventana tapiada, una curva en línea recta, que el blanco sea el color más oscuro y el negro el más claro. Quizás todo esto parezca no tener sentido, pero sí que lo pienso. Sí que pienso que lo más cuerdo en esta vida es la locura, y lo más lógico es lo ilógico, es decir, las contradicciones. ¿Acaso hay algo más ensordecedor que un silencio? Como aquellos que hacía uno al que llamaban loco de la colina y quizás fuera el sensato del llano. No hay que confundir las contradicciones con la hipocresía, pues la hipocresía es meditada, es sucia, se le atribuye nocturnidad y alevosía. Pero ¿hay algo más bonito que darnos cuenta a posteriori que no tenemos las ideas tan claras? ¿Que podemos llegar a ser una veleta que se mueve conforme la inestable moral del viento? Yo soy yo y mis circunstancias, dijo Ortega y Gasset. Claro, que mis circunstancias son unas hoy y mañana serán otras.
No me quiero ir sin dar las gracias de nuevo a MaxCVB, la tienda de reparación de móviles que están en Marbella. Bueno, de móviles no, perdón. De todo de Apple, de todo lo que tengas. Si tienes algo Apple, puedes ir allí, que lo están en Marbella, en Madrid y en Salamanca. Y pues que son la bomba, son los mejores. Y me han dejado algún que otro dispositivo que me hacía falta. Así que gracias a MaxCVB. Y otra cosa que te iba a comentar, si todavía no has probado el Viña Verde, o bueno, si la has probado, échate otra copa, porque eso está riquísimo, un vino así fresquito, que es que eso sabe a gloria, niña. Así que, ¿por qué no? Tómate una copita, anda. Y me despido ya con Oh Darling. Y nada, 25 minuticos de informativo. A ver si esto te lo hace Vicente Valle. Hasta mañana.